Una vez un hijo se sentó delante de su madre y con la mayor naturalidad le dijo: «Ya has vivido bastante, ya no necesitas todo esto». Para él era sencillo. Todos sus amigos habían recibido propiedades de sus padres. Tenían casas, comodidades, seguridad. ¿Por qué él no? Su madre permaneció en silencio, mirando fijamente al hombre que había criado con tanto esfuerzo. No sabía qué le dolía más, si oír esas palabras o darse cuenta de que él las creía. Todo lo que había construido durante décadas lo veía ahora como algo que debía regalar, como si la vejez la incapacitara para necesitarlo o merecerlo. Insistió: «Otros padres ya han legado todo a sus hijos y viven con lo mínimo, con ayuda. ¿Por qué no haces tú lo mismo?». Pero lo que él no veía era lo que ella veía claramente. Muchos de esos padres, después de darlo todo, estaban olvidados. Vivir con lo mínimo no significa vivir con dignidad, y la ayuda que tanto prometen a menudo no llega. Reflexionó. A partir de cierta edad, de hecho, ya no necesitas tanto. Pero ¿y si enfermas? ¿Y si un día ya no puedes valerte por ti mismo? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién estará cerca? ¿Será él? ¿O solo el recuerdo de lo dado? ¿Cuántos padres flaquean al oír estas palabras? ¿Cuántos, por amor, por miedo a parecer egoístas, entregan todo esperando a cambio lo que nunca será devuelto? Compañía, atención, respeto. ¿Y qué obtienen? Silencio. El olvido. Esta madre no era diferente de tantas otras. Personas que lo dieron todo y cuando más lo necesitaban, no tenían a quién recurrir. Cualquiera que haya vivido esto lo entiende. La voz que dice que se preocupa no siempre está pensando realmente en ti. A veces, lo que se esconde tras la palabra amor es solo interés. Y cuando eso ocurre, hace falta fuerza para ver la verdad. Porque incluso cuando viene de la persona que amas, el interés sigue siendo lo que es. Después de aquella conversación, algo cambió. El hijo, que antes se había mostrado afectuoso, empezó a mirar a su madre de otra manera, como alguien que observa, calcula, espera. Ya no le preguntaba cómo estaba realmente, no le interesaban los detalles de su día a día. Todo giraba en torno a una sola pregunta: ¿cuándo cedería? Las visitas empezaron a ser más frecuentes, pero no había calidez en ellas. Eran rápidas, objetivas, siempre con un tono ligeramente insistente. Hablaba del futuro, de cómo podría invertir mejor los recursos de la familia, de lo mucho más práctico que sería que todo estuviera a su nombre. Le dijo que podía descansar, que ya no tenía que preocuparse por nada, que solo tenía que firmar los papeles. Ella escuchó todo, con el corazón encogido. Sentía que con cada palabra perdía un poco más la imagen de madre que tenía de su hijo. Era como si, a sus ojos, ella se hubiera convertido en alguien que ocupaba un espacio y guardaba algo que él quería. Con el tiempo, otra figura entró en escena. La mujer del hijo, que antes se había mostrado distante, se volvió más cercana. Siempre con gestos amables, pero con frases calculadas. «Ahora necesitas menos, ¿verdad? Sería tan bonito ver crecer a tu nieto con más oportunidades». Pequeñas frases lanzadas como quien no quiere la cosa, pero que llevaban el mismo objetivo: convencerla de que renunciara a lo que era suyo. Se dio cuenta de que la estaban rodeando, que poco a poco su casa, su rutina, su paz estaban siendo invadidas por ojos que no buscaban afecto, sino posesiones. Se sintió observada, juzgada, como si cualquier resistencia fuera interpretada como egoísmo. En ese momento se dio cuenta de algo de lo que muchos padres solo se dan cuenta demasiado tarde. Cuando solo te ven por lo que tienes, la relación ya ha cambiado. Ya no hay intercambio, ni atención, ni preocupación real. Solo hay un objetivo, disfrazado de amor. Y sin embargo, dudó, porque en el fondo aún tenía la esperanza de que fuera diferente, que su hijo solo estaba confundido, que cambiaría, que la vería no como la dueña de algo, sino como la persona que se lo dio todo. Pero cada día la presión crecía, las palabras dulces escondían intenciones frías, y ella sentía cada vez más que la empujaban a una decisión que no quería tomar.
Fue entonces cuando empezó a preguntarse, si lo dejaba todo, ¿qué quedaría? ¿Quién sería? Y lo que es más importante, ¿quién estaría a su lado el día que lo necesitara, sin nada que ofrecerle? Con el paso de los días, la mujer empezó a ver con más claridad lo que antes había ignorado. Historias que antes le parecían lejanas, ahora cobraban un nuevo significado. Empezó a fijarse en sus vecinos, en sus conocidos e incluso en la gente que se encontraba por la calle. Se dio cuenta de que no estaba sola en esa situación. Muchos padres habían recorrido caminos similares y los finales rara vez eran felices. Un día, durante una conversación casual con un vecino, escuchó una historia que se le quedó grabada. Hablaba de un hombre que, al hacerse mayor, decidió legar su casa y sus ahorros a sus hijos. Pensó que así les garantizaría amor y cuidados. Sobre todo, quería que estuvieran bien. Durante los primeros meses todo parecía funcionar. Sus hijos le visitaban, le llevaban la compra y le llamaban con frecuencia. Pero con el paso del tiempo las visitas disminuyeron. Las llamadas cesaron. Y aquel hombre, que antes vivía rodeado de su familia, ahora caminaba solo, en silencio, sin nadie a quien llamar. Ella escuchaba en silencio, pero sentía un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era como si estuviera viendo su propio futuro. ¿Viviría algo parecido si cedía? Sería recordada solo por un tiempo, hasta que ya no quedara nada. Otras historias salieron a la luz. Una señora que renunció a sus posesiones con confianza y acabó siendo trasladada a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de uno de sus hijos, lejos de todo lo que amaba. Otra que cedió por miedo a causar conflictos y hoy vive aislada sin recursos ni afecto. Estas historias no eran excepciones, eran más comunes de lo que la gente creía, y se dio cuenta de algo sencillo pero profundo. Cuando tienes algo, la gente se acerca. Cuando no tienes nada, solo quedan los de verdad. Fue entonces cuando empezó a mirar su propia situación con otros ojos. Las palabras de su yerno y su nuera ya no sonaban a preocupación, sino a una repetición de todo lo que ella había oído antes, de otras familias, de otros padres que por amor, culpa o miedo lo dieron todo, y luego fueron olvidados. Reflexionó. Es fácil decir que una persona mayor ya no necesita tanto, pero ¿quién puede garantizar que el mañana será sencillo? ¿Quién puede predecir una caída, una enfermedad, una necesidad inesperada? Y cuando eso ocurra, ¿quién estará ahí? Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que conservar lo que era suyo no era apego, era protección, era asegurarse de que incluso ante lo inesperado, no tendría que mendigar ayuda ni depender de la buena voluntad de quienes solo la veían como un medio para alcanzar un fin. Y al darse cuenta de ello, tomó una decisión silenciosa. Dejaría de ser una triste historia contada por otros. Si había algo que aún podía controlar, era su propio destino. Mucho antes de enfrentarse a estos dilemas, esta mujer ya había aprendido a vivir para los demás. Desde muy joven supo lo que era renunciar a sus propios deseos en nombre de algo más grande. Se casó con un hombre trabajador y dedicado que se enorgullecía de mantener a su familia con esfuerzo y honradez. Era respetado por todos, especialmente por sus parientes, que lo veían como una especie de salvador, alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar. Y así era. Siempre había alguien llamando a la puerta, un hermano endeudado, un sobrino enfermo, un amigo en apuros. Y siempre respondía de la misma manera, abriendo la cartera, ofreciendo tiempo, energía y dinero. Para él era un deber. Para ella era una herida silenciosa que nunca tenía espacio para cicatrizar. No se la consultaba. Las decisiones se tomaban como si no le incumbieran. Vio cómo se entregaban los frutos del trabajo de la pareja, sin garantías, sin retorno, y sin embargo, guardó silencio. No porque no lo sintiera, sino porque creía que ese era su papel: comprender, aceptar, soportar. Durante años cargó con ese peso. En silencio, aplazó sus sueños, economizó en todo, vistió ropa vieja, preparó comidas sencillas, dando siempre prioridad a los demás. Pensaba que así se aseguraría la paz. Pero en el fondo,
sabía que la estaban olvidando. En su propia casa, la vida siguió como siempre. La pareja tuvo 2 hijos, pero su felicidad se vio truncada por una tragedia. Su hija, todavía un bebé, no sobrevivió a una enfermedad. El dolor de aquella pérdida fue profundo, un vacío que las palabras no podían llenar. Después de aquello, decidió poner todo su amor y dedicación en el único hijo que le quedaba. Lo crió con cariño, atención y sacrificio. Recuerda pequeños gestos que lo decían todo. Cuando preparaba la comida, separaba las mejores partes para su hijo y su marido, diciendo que no le gustaba solo para verlos satisfechos. Cuando necesitaba algo, lo aplazaba, convenciéndose de que podía esperar. Y cuando su hijo sonreía, sentía que todo había merecido la pena. Creció, se convirtió en un joven prometedor, consiguió un buen trabajo. Ella pensó que por fin tendría algo de tranquilidad. Pero su hijo decidió abandonar la estabilidad para perseguir un sueño, montar su propio negocio. Una vez más, ella y su marido se movilizaron. Una vez más, el descanso se pospuso. Su marido, ya cansado y con mala salud, volvió al trabajo para ayudar a su hijo. Le ofreció todo lo que sabía, le enseñó cada detalle y le prestó un apoyo incondicional. El negocio prosperó, y fue en este ambiente donde el hijo conoció a una joven con la que decidió casarse. En ese momento pensó que ponía fin a un ciclo, que, después de dar tanto, podría recibir un poco de reconocimiento, un poco de cariño. Pero la vida aún le tenía reservadas otras sorpresas, porque para algunas personas lo que tienen nunca es suficiente. Y cuando el amor se confunde con la obligación, la gratitud da paso a la exigencia. La pérdida de su hija fue un golpe del que nunca se recuperó del todo. La niña se fue en 1900, los primeros meses de vida, dejando un profundo silencio en la casa. Después todo cambió. Miró al hijo que le quedaba con una mezcla de amor, miedo y un sentimiento constante de que tenía que protegerlo de todo, a cualquier precio. Así comenzó una nueva etapa en su vida, vivir para ese hijo. Cada paso que daba, cada logro, cada caída, los sentía como propios. Desde los primeros años, se entregó por completo. Dejó de lado sus deseos, su cansancio, para que él tuviera todo o casi todo lo que quería. En la mesa siempre eran lo mejor de su plato. Cuando la gente le preguntaba si le gustaba, ella sonreía y decía, «No me gusta». Pero era mentira. Sí le gustaba, pero le gustaba más verle satisfecho. En el frío eran sus mantas, la ropa más nueva era suya. Para ella estaban las sobras. Y no se sentía menos mamá. Al contrario, así creía cumplir con su papel. Creció rodeado de cuidados. Cada cumpleaños, cada paso que daba en el colegio, ella se aseguraba de que no le faltara de nada. Y cuando por fin consiguió un buen trabajo, ella se sintió orgullosa. Pensó que tal vez había llegado el momento de descansar un poco, de respirar, de cuidar de sí misma. Pero no duró. Su hijo, movido por la ambición y el deseo de independencia, decidió dejar el trabajo. Quería seguir otro camino, montar su propio negocio, ser dueño de su propio futuro. Ella estaba preocupada, pero no dijo nada. Sabía que no tenía sentido contradecirle, y una vez más aceptó. Su padre, aunque ya estaba cansado, también le apoyó. Volvió a trabajar para ayudar a su hijo. Ya no era joven, su salud ya mostraba signos de desgaste, pero su amor por su hijo hablaba más alto. Trabajó a su lado, guiándole, enseñándole, manteniendo la línea en los momentos difíciles. Mamá observaba todo en silencio, como siempre. Sabía que su hijo necesitaba ese apoyo, y vio en su marido la misma dedicación que ella tenía, el deseo de ver crecer a su hijo, aunque le costara la energía que le quedaba. A medida que su hijo crecía en los negocios, ella sentía que su propia vida se volvía cada vez más deslucida, pero no le importaba. Creía que para eso vivían los padres, para asegurarse de que a sus hijos les fuera bien, aunque eso significara renunciar a sí mismos. No sabía que ese ciclo de abandono no terminaría ahí, porque lo que empezó por amor, con el tiempo se vería como una obligación. Y cuando el niño se acostumbró a recibirlo todo,
empezó a pensar que tenía derecho a más, siempre más. Con la decisión de su hijo de montar su propio negocio, toda la dinámica familiar cambió. Quería seguir los pasos de su padre, construir algo con sus propias manos. Parecía decidido, seguro de sí mismo, lleno de planes. Pero crear una empresa no es fácil, y pronto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. ¿Y dónde buscó? A su padre, ya delicado de salud pero dispuesto a darlo todo por su hijo. El hombre que había pasado toda su vida trabajando podría haberse negado. Podría haber dicho que era hora de descansar, de cuidar su salud, de vivir sus días con tranquilidad, pero no lo hizo. Una vez más, se puso el delantal, se calzó los zapatos y acudió al lado de su hijo para enfrentarse a la pesada rutina. Se levantaba temprano, volvía tarde, enseñaba todo lo que sabía, desde la atención al cliente hasta las recetas más especiales que atesoraba. Su mujer lo observaba con el corazón encogido. Veía cómo su compañero se esforzaba más allá de los límites de su cuerpo, cómo su salud se deterioraba poco a poco. Pero ella conocía esa mirada, la misma mirada que él tenía cuando ayudaba a su familia, cuando anteponía a los demás a sí mismo. Para él, estar presente en ese momento era más importante que cualquier descanso. Y así pasaron los días. El negocio empezó a crecer. Los clientes aumentaron. Los beneficios empezaron a aparecer. El hijo se llenaba de orgullo y el padre, aunque cansado, sonreía al ver que el éxito iba tomando forma. Era como si todo el esfuerzo hubiera merecido la pena. En este contexto, el hijo conoció a una joven que trabajaba en el restaurante. La afinidad entre ambos creció rápidamente. En poco tiempo ya estaban planeando su boda. Cuando se lo contó a sus padres, el hijo estaba encantado. Quería celebrarlo, quería mostrar al mundo que estaba listo para empezar una nueva vida. El padre, agotado, comparte su alegría. Quería ver a su hijo feliz, ver su futuro encarrilado. Y fue entonces cuando decidió utilizar todo lo que había ahorrado a lo largo de su vida. Con esos ahorros, compró una propiedad a nombre de su mujer, garantizándole una fuente de ingresos segura y estable. También le dio a su hijo una generosa suma para ayudarle a dar sus primeros pasos en esta nueva etapa. Su mujer estaba conmovida, pero también preocupada. Sabía que era el final de un largo viaje. Era el último regalo de su marido, no solo a su hijo, sino también a ella, una forma de asegurarse de que, incluso en su ausencia, no quedaría desamparada. Poco después de la boda, su marido falleció. Se fue en silencio, como si sintiera que había cumplido todo lo que tenía que cumplir. La casa, ahora silenciosa, llevaba su ausencia en cada rincón, y todo lo que se había conseguido a lo largo de una vida estaba ahora en sus manos. Pero pronto se daría cuenta de que esto no sería suficiente para su hijo. En los últimos meses, la salud de su marido había empeorado visiblemente. Su cuerpo ya no respondía, sus noches eran largas y agotadoras, sus días se alargaban. Aún así él intentaba disimularlo, diciendo que solo era un poco de cansancio, que pronto pasaría. Pero ella lo sabía. Conocía a aquel hombre como nadie, y percibía en cada gesto que se estaba despidiendo. Incluso en su debilitado estado, se esforzaba por participar en los preparativos de la boda de su hijo. Quería verlo todo listo, ver a su hijo caminar seguro hacia el futuro. Era como si la boda fuera su último compromiso con la vida. Y cuando llegó el gran día, aunque estaba dolorido, se levantó, se vistió con cuidado y sonrió junto a su mujer, cogiéndole la mano con fuerza. Durante la ceremonia se dijeron pocas palabras, pero sus ojos lo dijeron todo. Cuando vio a su hijo decir, «Sí, quiero», le susurró a su mujer, «Ahora puedo descansar». En ese momento, ella supo que pronto estaría sola. Poco después de la boda, se marchó, sin alboroto, sin sufrimiento visible. Simplemente cerró los ojos y se fue. Ella sintió un inmenso vacío, como si la casa hubiera perdido el suelo. Durante días, el silencio parecía gritar, recordándole cada momento que habían vivido, cada sacrificio hecho codo con codo. Pero, junto al dolor, había también un gesto de cariño,
Antes de marcharse, se aseguró de que su mujer no quedara desamparada. Con los ahorros de toda su vida, había comprado una propiedad a su nombre. La alquilaría y el dinero le serviría de pensión, un ingreso seguro. Era su forma de protegerla, incluso en su ausencia. A su hijo le dejó una suma menor pero significativa. Quería ayudarle, sí, pero también dejar claro que había que respetar a su madre, que su seguridad era lo primero. Ella reconoció el amor silencioso de su compañero en aquel gesto. Después de tantos años dándolo todo por los demás, por fin pensaba en ella, y eso la reconfortó, incluso en medio de su dolor. Pero la paz no duró mucho. Su hijo, que antes había mostrado gratitud, empezó a actuar de forma diferente. Sus visitas se volvieron menos afectuosas, sus gestos más fríos. Siempre había un interés en las conversaciones, siempre una insinuación. Lo que antes era cariño ahora sonaba a cálculo, y fue en ese momento cuando se dio cuenta. Ahora que su marido se había ido, estaba sola, y todo lo que habían construido juntos, todo lo que él había dejado para protegerla, estaba amenazado. Tras la muerte de su marido, la casa se hizo demasiado grande. Cada rincón albergaba recuerdos. Cada objeto parecía lleno de silencio. Los días eran largos y las noches aún más. El tiempo, que antes volaba entre tareas y conversaciones, ahora se alargaba. Lo que antes había sido un hogar lleno de vida, ahora parecía un espacio vacío. Al principio, su hijo y su nuera venían con frecuencia. Traían palabras de consuelo, gestos de solidaridad y promesas de que estarían cerca. Se sentía agradecida por su presencia, a pesar del dolor. Pensó que, a pesar de la pérdida, seguía contando con el apoyo de su familia, pero no tardó en darse cuenta de que aquellas visitas siempre tenían un propósito. En medio de sus conversaciones, hacían sutiles comentarios sobre la propiedad, sobre los ingresos que ella recibía, sobre cómo podrían gestionarla mejor. Siempre con un tono de falsa amabilidad, le preguntaban si no quería simplificar su vida, si no sería mejor pasar de todo, vivir con menos. Ella fingía no entender, desviaba el tema, intentaba centrarse en otras cosas. Pero con el paso de las semanas, las visitas empezaron a disminuir. Las llamadas se volvieron raras, y cuando las había, siempre eran apresuradas, distantes, sin tiempo para escuchar, solo para preguntar, ¿va todo bien? ¿Necesitas algo? Y antes de que pudiera responder, la llamada ya había terminado. Fue en ese silencio creciente cuando empezó a darse cuenta de una dura realidad. Mientras había algo que recibir, sus hijos estaban cerca, pero cuando eso parecía lejano, desaparecían. Ella ya no era el centro de atención, ya no era una prioridad. Se había convertido en un recuerdo vivo de algo que para ellos ya era pasado. Pasaba los días mirando por la ventana, esperando una visita que no llegaba, un gesto de afecto que no llegaba. Poco a poco se dio cuenta de que no era por falta de tiempo, sino por falta de ganas, y sobre todo porque aún no había cedido a lo que le pedían. Aún tenía la propiedad, aún tenía el control de su propia vida, y eso para ellos era una molestia. La soledad la golpeó con fuerza. Se sintió olvidada, como tantos otros que envejecen y se dan cuenta de que, en la vejez, el valor de las personas parece reducirse a lo que tienen y no a lo que representan. Empezó a reflexionar sobre lo que sería de ella misma en los años venideros, y en su mente martilleaba una pregunta. Si lo dejara todo, si se rindiera, ¿quién estaría a su lado? En ese vacío empezó a protegerse. Se dio cuenta de que esperar a los demás ya no era una opción. Tenía que pensar en sí misma, no por egoísmo, sino por supervivencia, y comprendió que a menudo mantener las distancias no es frialdad, sino defensa. Con el tiempo, las visitas de su hijo adquirieron otro tono. Ya no eran simples reuniones familiares, sino verdaderos intentos de persuasión. Empezaban siempre con palabras suaves y sonrisas tenues, pero terminaban con la misma cuestión. ¿Por qué no había transferido aún la propiedad? ¿Por qué insistía en quedársela si ya había vivido tanto en ella?
Habló como quien ofrece una solución, no una petición. Le dijo que si transfería la propiedad, podría beneficiarse de ciertas ayudas, vivir con menos preocupaciones. Otros padres lo han hecho y viven más tranquilos, argumentó, como si aquello fuera una prueba de amor, no una renuncia. Mamá escuchaba en silencio. Ya conocía de memoria cada argumento. El tono disfrazado de cariño, las miradas que buscaban aprobación, la paciencia forzada mientras esperaban a que ella cediera. Pero lo que más le molestaba no era la petición en sí, sino la sensación de que, con cada conversación, dejaba de ser vista como una madre para convertirse en un obstáculo. La situación empeoró cuando su nuera se implicó más directamente. En una de sus visitas, se sentó junto a su suegra y le planteó sin rodeos un nuevo argumento. Dijo que su nieto había sido aceptado en un curso importante, que podría estudiar en el extranjero y tener oportunidades que otros no tendrían, y que si la familia tuviera un poco más de recursos, todo eso sería posible. No lo pidió directamente, pero dejó claro que esperaba algo. Puso la responsabilidad en el regazo de su suegra, como diciendo: «Tú tienes los medios, ¿por qué no nos ayudas?». Mamá sintió el peso de esas palabras. Sabía que, a los ojos de su nuera, estaba negando un futuro a su nieto. Pero, en el fondo, se dio cuenta de que no se trataba de la educación o del bien del niño. Se trataba de control, de querer apoderarse de lo que no les pertenecía. Su hijo permanecía a su lado en silencio, pero su expresión lo decía todo. Estaba de acuerdo con cada palabra. No necesitaba hablar. Se había hecho cómplice de aquella presión, aunque no quisiera admitirlo. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Ya no se trataba de ayudar. Era un intento de quitarle lo que tan cuidadosamente le había dejado. Y si cedía, no habría vuelta atrás. Se levantó, los miró a ambos y les dijo con calma que necesitaba tiempo, que lo pensaría. Pero por dentro ya lo tenía decidido. No iba a regalar nada. Porque cuando se dio cuenta de que solo la veían como un recurso, ya no tuvo ninguna duda. Proteger lo suyo era también protegerse a sí misma. La madre ya se había dado cuenta de que algo era diferente. Su hijo, que solía estar presente, ahora apenas le prestaba atención. Su nuera, que solía hacer visitas apresuradas, había desaparecido para siempre. No había explicaciones, solo silencio. Ese silencio que dice mucho sin decir nada. Y ella, que se había acostumbrado a esperar, empezó a darse cuenta de que algo iba mal. Una tarde, necesitada de resolver un asunto urgente relacionado con la casa, decidió ir al restaurante de su hijo. Conocía bien el lugar, cada detalle construido con el esfuerzo de su marido y de ella misma, aunque pocos lo reconocieran. Al acercarse, oyó voces procedentes del interior, más concretamente de la trastienda. Enseguida reconoció la voz de su nuera. El tono no era de conversación, sino de exigencia. No tenía intención de escuchar, pero las palabras eran claras, firmes y demasiado dolorosas para ignorarlas. Tuve ese hijo porque sabía que un día esta casa sería nuestra. Pensé que sería más rápido. He esperado demasiado y ella no da señales de cumplir. Si no soluciona esto, me voy. No voy a seguir en esta situación. Mamá sintió un peso en el pecho, como si le faltara el aire. Cada palabra sonaba como un golpe. Nunca había imaginado que su nieto, al que siempre había querido, había sido planeado como moneda de cambio, ni que la casa que había ganado con tantos años de sacrificio fuera vista como un premio que le arrebatarían. Y lo más cruel, el silencio de su hijo. Estaba allí, escuchándolo todo. No se defendió. No se defendió. No dijo una sola palabra para proteger a su madre. Era como si ya hubiera aceptado el plan, como si hubiera accedido al chantaje disfrazado de ultimátum. Retrocedió lentamente, marchándose sin ser vista, con el corazón destrozado. Volvió a casa sin saber cómo reaccionar, invadida por una mezcla de tristeza e incredulidad. No podía dormir por las noches. Pasaba horas recordando cada momento, cada gesto de amor, cada renuncia de aquel hijo.
y ahora permitía que su pareja tratara todo lo que ella tenía como un derecho, como si fuera un obstáculo que había que superar. A partir de ese día, la madre se dio cuenta de que ya no había ninguna duda. Lo que había sospechado estaba delante de sus ojos. No se trataba de amor ni de preocupación. Se trataba de interés. Ya no la veían como alguien a quien cuidar, sino como alguien a quien vencer para quedarse con sus posesiones. Y fue entonces cuando ella decidió. Ella no renunciaría a nada, no por orgullo, sino por dignidad, porque si ni siquiera su propio hijo podía defenderla, le tocaba a ella proteger lo que había construido, y protegerse a sí misma. Después de aquella revelación en el restaurante, mamá empezó a ver el mundo con otros ojos. Ya no podía fingir que no veía, ni engañarse con promesas. Tenía que mirarse a sí misma y a la realidad que la rodeaba. Y eso es lo que hizo. Empezó a prestar más atención a las historias de otras personas mayores. Casos que antes le parecían lejanos, ahora adquirían una dolorosa claridad. Recordó a un vecino que, años atrás, había regalado con orgullo todas sus posesiones a sus hijos. Decía que ya no necesitaba nada, que solo quería ver bien a sus hijos. Durante un tiempo estuvo rodeado de visitas, llamadas telefónicas y sonrisas, pero al poco tiempo todo cambió. Sus hijos empezaron a venir menos, y pronto el silencio se apoderó de su casa. Este vecino que antes estaba rodeado de atenciones, ahora apenas llamaba a la puerta. Vivía encerrado, aislado, dependiendo de los vecinos para pequeñas tareas. ¿Sus hijos? Apenas le buscaban. Cuando le veían hablaban deprisa, con prisas, como si fuera una carga. Y la madre pensó, le esperaría el mismo destino si lo dejaba todo. En un impulso, decidió visitar un barrio antiguo donde conocía a algunas personas. Paseando por las calles, se dio cuenta de lo olvidado que parecía todo. Casas destartaladas, ancianos sentados frente a sus portales, viendo pasar el tiempo. Allí escuchó historias que la pusieron aún más alerta. Un hombre dijo que, tras ceder su casa a sus hijos, le convencieron para que viviera en un cuarto trasero, lejos de su familia. Otro, que pasó su pensión a sus hijos, vivía ahora de donaciones. Las historias se repetían. Padres que lo daban, todo y a cambio recibían distancia, indiferencia y a menudo desprecio. Mamá volvió a casa en silencio. Sentía un peso en el pecho, pero no era solo tristeza. Era también un sentimiento de alerta, de necesidad de actuar. Se dio cuenta de que al no ceder, seguía teniendo el control de su vida. Aún podía decidir dónde vivir, cómo vivir y con quién contar. Reflexionó sobre el futuro. Sabía que la edad trae retos. Una caída, una enfermedad, algo inesperado podría cambiarlo todo. ¿Y si estaba desprotegida? ¿Y si dependía de quienes en ese momento ya estaban más interesados en sus posesiones que en ella? Fue entonces cuando tomó una decisión. Se mudaría. Un lugar más pequeño, más seguro, donde pudiera vivir tranquila, sin riesgos innecesarios. Quería evitar caídas, quería prevenir la soledad, quería tener un lugar donde cuidarse. Ya, no para complacer a los demás, sino para preservar lo que aún le quedaba, su propia dignidad. Se dio cuenta de que no podía esperar que otros la cuidaran. Tenía que cuidar de sí misma, y que, por difícil que fuera, proteger lo que había conseguido era la única forma de garantizar que terminaría su vida con paz, no con remordimientos. Los días siguientes fueron de reflexión. Mamá, que ya no se hacía ilusiones, empezó a analizar su vida de forma práctica. Se dio cuenta de que los años no perdonan y de que, con el tiempo, el cuerpo pasa factura a lo que la juventud ha soportado en silencio. Los pequeños dolores se hicieron constantes. Las pruebas empezaron a mostrar signos de desgaste y los gastos sanitarios se convirtieron en parte de la rutina. Fue entonces cuando buscó un especialista, no solo por razones médicas, sino para saber cómo garantizar su propia seguridad financiera. Se sentó frente a alguien que le dijo sin rodeos, no transfieras nada, lo que tienes es fruto del esfuerzo de toda una vida, protégelo. Aquella frase, aunque simple, sonó a alivio. Por primera vez, alguien validaba lo que ella ya sentía en el fondo,
que conservar lo suyo no era egoísta sino necesario. La decisión llegó poco después. Mamá vendió la propiedad que le había dejado su marido. Sabía que si la conservaba, seguiría siendo presionada, vista como alguien que debía algo a los demás. Con la venta, se liberó de obligaciones que no había elegido. Tomó parte del dinero y lo invirtió de forma segura para garantizar su tranquilidad. El resto lo utilizó para ayudar a personas que realmente lo necesitaban, vecinos ancianos, conocidos que vivían en situaciones difíciles, personas que, a diferencia de sus propios hijos, nunca pedían nada, pero siempre ofrecían respeto. Cuando el hijo se enteró fue un shock. Llegó a casa de su madre disgustado, intentando comprender por qué lo había hecho sin consultar a nadie. Ella le escuchó en silencio, sin enfado, solo con firmeza. Le dijo que toda su vida había regalado todo lo que podía, que se había anulado a sí misma, se había regalado, y que ahora por primera vez había decidido pensar en sí misma. Él intentó discutir, pero ella no cedió. Ya no había lugar para la manipulación ni el chantaje. Aquella madre que antes se había doblegado por amor, ahora defendía su dignidad. La decisión trajo la paz. Por primera vez en muchos años, se sintió dueña de su vida. Ya no tenía que complacer, ya no tenía que temer. Y aunque sabía que el vínculo con su hijo nunca volvería a ser el mismo, se dio cuenta de que protegerse era también una forma de amor. Por ella misma, por lo que había vivido y por lo que aún quería vivir. La nueva casa era más pequeña, más sencilla, pero tenía algo que la anterior ya no ofrecía: paz. Mamá se levantaba cada día sin prisas, sin el peso de las exigencias o de las miradas que buscaban algo más que cariño. Allí, en el silencio, que antes la asustaba, encontró la libertad. Comenzó a involucrarse en actividades que habían permanecido olvidadas durante décadas. Participó en reuniones con otras personas de su edad, ofreció ayuda a quienes la necesitaban y en medio de todo ello descubrió que su voz aún tenía fuerza. Cantaba en coros de voluntarios, organizaba pequeños actos para recoger alimentos para residencias de ancianos y sobre todo se sentía viva, no porque fuera útil a los demás, sino porque era fiel a sí misma. Sus ahorros bien gestionados le garantizaban tranquilidad. Ya no tenía que preocuparse por los imprevistos ni por el mañana. Sabía que, si ocurría algo, podría cuidar de sí misma, mantener su dignidad hasta el final. Y eso, más que consuelo, le aportaba seguridad emocional, un alivio que nunca había sentido en todos sus años de renuncia. Con el tiempo su hijo se retiró definitivamente. No llamaba ni visitaba, y aunque al principio le dolió, la madre se dio cuenta de que ya no dependía de su presencia para sentirse en paz. La ausencia de alguien a quien no respetas suele ser una bendición disfrazada. Empezó a mirar a su alrededor y se fijó en otras madres y padres que seguían luchando con la culpa, con el miedo a ser vistos como egoístas cuando pensaban en sí mismos. Personas que lo daban todo, creyendo que el amor de sus hijos aumentaría. Pero lo que yo veía a menudo era lo contrario: padres que lloraban solos, olvidados, esperando gestos que nunca llegaban. Y en esos momentos sentí un impulso. Siempre que podía hablaba con esos padres. Les decía que el amor no se compra con bienes, que el respeto no se negocia. Contaba su historia no para presumir, sino para demostrar que hay otro camino, que es posible envejecer con alegría, con ligereza, aunque haya que cerrar algunas puertas. Hoy mamá vive con serenidad, camina sin prisas, sonríe con facilidad y, lo que es más importante, no se arrepiente de nada. Sabe que durante muchos años vivió para los demás, pero ahora vive para sí misma, y eso es suficiente. Su historia es una invitación a la reflexión. ¿Cuántos padres aún hoy creen que dándolo todo conseguirán la paz? ¿Cuántos olvidan que su propia dignidad es su mayor riqueza? Que esta historia sirva de advertencia y al mismo tiempo de esperanza. Porque nunca es demasiado tarde para elegir. Y elegirte a ti mismo es a menudo el mayor acto de amor. Si esta historia ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo,
suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.